Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Campanella. Vamos a ver una nueva sección de la unidad número 6. En este caso es la última sección de la unidad número 6. Bueno, como siempre vamos a compartir una PPT que nos sirve de apoyo y que después queda disponible en el EVA para que ustedes la puedan consultar. Vamos a pasar a que sea pantalla completa. Ahí está. Bueno, en esta sección, la sección 6.8, vamos a ver el modelo de competencia perfecta. Este modelo, en realidad, ya lo estuvimos viendo, analizando en realidad el equilibrio en situación de competencia perfecta en las secciones anteriores. Hoy vamos a intentar caracterizar el modelo y sobre todo reafirmar algunas de las condiciones o supuestos en los cuales este modelo opera. Lo primero importante a resaltar es que cuando hablamos de un modelo en competencia perfecta, estamos ante un modelo que es claramente hipotético. Como decíamos al cierre de la sección anterior, es muy difícil encontrar un mercado que funcione exactamente con las características que este modelo requiere, ¿sí? Recordemos que al menos hay tres características que son importantes, características, condiciones o supuestos que deben darse para que el modelo en competencia perfecta opere, o sea, para que estemos delante de un modelo de competencia perfecta. Estas tres características son que los bienes o servicios que se estén intercambiando en ese mercado sean homogéneos, perfectamente homogéneos, ¿sí? De modo tal de que estos bienes o servicios no difieran de un vendedor a otro. Esto es clave, o sea, visto del lado de los consumidores, implica que ninguno de estos consumidores tiene por qué preferir comprarle a uno o a otro, le da exactamente lo mismo porque todos ofrecen el mismo bien. Otra condición necesaria para que estemos delante de un mercado de competencia perfecta es que exista un número muy grande de potenciales compradores y vendedores, ¿sí? O sea y que cada uno de ellos actúe en forma independiente de los demás, o sea que no existan acuerdos previos entre ellos. Tenemos que imaginarnos entonces un mercado con que haya muchos compradores, ¿sí? Y cuyo, digámoslo así, poder de compra, en el sentido de las cantidades que van a poder comprar cada uno de ellos, demandar cada uno de ellos, es muy pequeña. Recuerden el ejemplo que estuvimos viendo del mercado de los panes, en donde cada consumidor compraba un solo pan, o que cada estudiante compraba un solo libro, y eran muchos estudiantes o muchos compradores de pan en el mercado. Y lo mismo sucede con los vendedores, ¿sí? Los vendedores tienen que ser muchos, ¿sí? Y actúan cada uno independiente uno del otro, ¿sí? No hay acuerdos previos entre ellos, por lo tanto, que exista la cantidad ofertada por cada uno de ellos a los efectos del mercado en su totalidad, es una cantidad muy, muy pequeña, ¿sí? Casi infinitesimal. Y la tercera condición o supuesto que se requiere en un mercado de competencia perfecta es que los compradores y vendedores conocen de manera efectiva los precios, ¿sí? A los cuales los otros están intercambiando el bien, ¿sí? Todos los vendedores saben cuánto es el precio del bien de los otros vendedores, y todos los compradores conocen el precio del bien que se está vendiendo por cada uno de los vendedores, ¿sí? Por lo tanto, este supuesto de conocimiento hace que la información sea totalmente transparente y simétrica para todos los participantes de este mercado. Estas tres condiciones, obviamente, son condiciones, como habíamos dicho en el video anterior, condiciones relativamente fuertes como para que encontremos mercados que funcionen, ¿no? En la realidad de esta manera. Sin embargo, como vamos a ver dentro de un ratito, muy pequeño, modelos basados en mercados como este sirven para interpretar
y para entender el funcionamiento de algunos mercados que se aproximan a este funcionamiento. No cumplen exactamente todas las condiciones que acabamos de ver, pero sin embargo, si analizamos y somos conscientes que estamos simplificando la realidad para entender su funcionamiento, podemos aproximarla a esos mercados a un funcionamiento de competencia perfecta. Así como dijimos que hay supuestos para el funcionamiento del mercado de competencia perfecta, también encontramos al menos 4 características relevantes de estos mercados. La primera, vinculado a lo que vimos como uno de los últimos de los supuestos, es que todas las transacciones se realizan a un solo precio y ese precio es conocido por todos los agentes que participan de este mercado, compradores y vendedores. Esto es conocido como la ley del único precio que opera en mercados en competencia perfecta. La segunda característica relevante es que a ese precio fijado, ¿sí?, que todos toman, digamos, todos conocen y toman, ¿sí?, toda la cantidad que se ofrece en el mercado es demandada, ¿sí? Lo que habíamos dicho ya en los videos anteriores, en el análisis de las secciones anteriores, de la unidad número 6, decíamos que en competencia, en el equilibrio en competencia, genera que todo lo que producen los productores a ese nivel de precio se vende y todo lo que quieren consumir los consumidores a ese nivel de precio pueden comprarlo. Existe una oferta que permite igualar esa demanda, ¿sí?, que existe a ese nivel de precio. Por eso decimos que el mercado se vacía. La tercera característica relevante de los mercados en competencia perfecta es que ninguno de los compradores ni vendedores tienen capacidad de negociación, ¿sí?, o poder de mercado, ¿sí?, o poder de negociación, que puedan alterar el precio. Todos los agentes, todos los vendedores y todos los compradores son tomadores de precio, ¿sí? No tienen capacidad para alterar los precios y por lo tanto, obviamente, no van a poder beneficiarse al alterar los precios. Esto está asociado, ¿sí?, esta condición de tomadores de precio está fuertemente vinculada al supuesto de la existencia de muchos compradores y muchos oferentes, de modo tal que cada uno de ellos individualmente representa una porción infinitesimal de ese mercado. Y en la última característica relevante del mercado en competencia es que todas las ganancias del intercambio son explotadas. Esto lo vimos, ¿se acuerdan?, en las sesiones anteriores, en la sección número 6.5 creo, cuando vimos las ganancias del intercambio en un equilibrio en competencia, analizamos que justamente a ese nivel todo el excedente que se generaba por el intercambio era apropiado por alguno de los agentes, por los consumidores o por los productores, por los oferentes, ¿sí? Todo el excedente del intercambio era explotado, o sea, era apropiado por algunos, por lo tanto, no hay pérdida de eficiencia en mercados de competencia perfecta, ¿sí? Decíamos recién que es muy difícil encontrar ejemplos de mercados en competencia perfecta, que funcionen en situaciones de competencia perfecta. Quizás algunos ejemplos que se pueden aproximar a esto son algunos mercados de productos agrícolas, ¿sí?, donde, por ejemplo, se ofertan estos productos casi que sin nada de elaboración, sin nada de procesamiento, ¿sí? Podemos entonces encontrar el caso del trigo, del arroz, pero incluso en estos mercados, y fruto del interés que tienen los oferentes en diferenciar productos, porque saben que la diferenciación de productos le genera, entre otras posibilidades, la primera, fijar precios, y la segunda, obviamente, por ello tener un poder de mercado. Ni siquiera en estos mercados que acabo de mencionar existe la posibilidad de encontrarnos con una situación de competencia perfecta, llamémosle pura, en donde se cumplan los supuestos principales que acabamos de ver, ¿sí?, y en donde se cumplan o se verifiquen además las características relevantes que acabamos de mencionar, ¿sí?
Siempre en los mercados, en realidad en la mayoría de los mercados nos vamos a encontrar que existe la posibilidad de alguna pequeña diferenciación de precios. ¿Recuerdan el caso cuando estábamos analizando los ejemplos de autos hermosos? O sea, ese era un ejemplo, digamos, relativo a un bien diferenciado, ¿sí? Y luego al cierre dijimos, bueno, ¿por qué aquel bien diferenciado que llamábamos los autos hermosos, ¿no? Podríamos asociarlos a los autos de alta gama, por ejemplo. Eso es un mercado distinto al mercado dentro de los automóviles de los autos, digamos, más populares, ¿no? Y ahí veíamos el ejemplo de algunas marcas con algunos modelos, que son los modelos más económicos, más populares, y decíamos, bueno, estos bienes, obviamente que el Peugeot, ya no me acuerdo cuál era, con el otro, con un Volkswagen, pero supongamos, yo qué sé, el Hyundai i0 con el Volkswagen Up, que se parecen mucho, con el Corsa, no sé, Corsa, bueno, no sé, esos, me estoy refiriendo a esos autos chiquitos, esos que hay, más bien chicos, económicos. Si ustedes se fijan, obviamente son fabricados por distintas empresas, fabricantes de automóviles. Sin embargo, todos se mueven en un rango de precios bastante similar, ¿no? Esto significa que estamos ante un mercado de competencia perfecta. No, no hay muchas empresas que produzcan esos, pero hay algunas de las características que acabamos de mencionar que sí se les asemeja. Estos autos se mueven dentro de un rango de precios relativamente pequeño, todos tienen precios similares, no exactamente el mismo, pero similares, ¿sí? Y lo que produce, lo que produce a lo que vende cada una de estas empresas, en realidad toma en cuenta a las otras. De hecho, lo tiene que hacer porque sabe que si su precio es muy diferente al de sus competidores y su producto es bastante similar, eso significa que el consumidor va a poder, si ve que el precio de uno de esos autos sube mucho, tiene un sustituto cercano al cual recurrir y dejará de comprar el Hyundai i0 y pasará a comprar el Volkswagen Up. Porque las prestaciones son similares, el tamaño del auto es similar, el rendimiento, etc. Son características no son idénticos los productos, pero sí diferencian poco, ¿sí? Esto es lo que nos encontramos de forma más frecuente en la realidad. Mercados que funcionan de esta manera y en donde, digamos, los modelos de mercado en competencia perfecta con todos estos supuestos simplificadores que acabamos de decir, nos ayudan a entender de alguna manera cómo funcionan estos mercados, ¿sí? Por eso decimos que en la práctica, en la realidad, no nos vamos a encontrar con ejemplos de mercados en competencia perfecta puros, llamémosle así, nos vamos a encontrar con mercados que se asemejan o tienen alguna de las características de los mercados en competencia perfecta, o por lo menos son mercados más competitivos y conviven con otros mercados en la realidad en donde sí tienen más características de mercados de bienes diferenciados o de mercados monopólicos, ¿sí? Eso es lo que generalmente nos encontramos en la realidad. De modo tal de que lo que hemos visto en la unidad número 5 de funcionamientos de mercados para bienes diferenciados y lo que acabamos de ver ahora, estas dos formas de razonar y de analizar, más allá de sus supuestos en algunos casos bastante fuertes, nos sirven para entender el funcionamiento de la mayoría de los mercados que funcionan en la realidad. Por eso, vamos a cerrar esta sección mirando o haciendo algo así como una suerte de análisis comparativo entre lo que sería los mercados para bienes diferenciados, ¿no? Entonces, para casos de empresas fijadoras de precio, con poder de mercado, con poder de negociación, y que habíamos asimilado a los ejemplos de monopolio que vimos al final, con el caso de empresas, ¿sí? Vamos a comparar en contraposición a esas empresas que funcionan en mercados monopólicos o de bienes diferenciados, con empresas que funcionan en mercados de competitivos, en realidad en mercados perfectamente competitivos. Sabemos que no son los que nos encontramos en la realidad, pero ¿cuáles serían las
diferencias entre estos dos tipos de empresas. Y vamos a encontrar 7 diferencias, ¿no? A semejanza de aquellas viejas tiras cómicas que aparecían en los diarios, por lo menos cuando yo era chiquito, un niño, ya hace tiempo de eso, en donde generalmente los diarios tenían tiras cómicas y además tenían algunos juegos. Uno de los juegos, por lo menos para mí favorito, era encontrar las 7 diferencias. Esa era una tira. Bueno, en este caso vamos a encontrar 7 diferencias entre empresas fijadoras de precios o que funcionan en mercados monopólicos con las empresas de un mercado competitivo. La primera de las diferencias es que en el primer caso, fija los precios y las cantidades para maximizar sus beneficios, o sea, tiene poder de mercado, puede fijar precios. Recuerdan que la fijación de precio era con la restricción de la demanda, pero dada esa restricción que venía dada por la demanda que enfrentaba el empresario, luego tenía la capacidad de fijar precios. Esta capacidad obviamente no se verifica para el caso de una empresa en un mercado competitivo porque es la empresa, como vimos, tomadora de precios. La segunda diferencia es que en el caso de la empresa fijadora de precios, elige el nivel de producto en el cual el costo marginal es menor que el precio. O sea, su poder de mercado, en definitiva, lo termina traduciendo, ¿sí?, en poder fijar un precio y ofertar una cantidad que le permite que ese precio que fija sea superior al costo marginal y por lo tanto tener fruto del intercambio, fruto de los bienes que logra vender, producir y vender, obtener una renta económica. Eso en el caso de un productor, de una empresa en un mercado competitivo, el nivel de lo que, como es tomador de precio, el precio al cual vende sus bienes se iguala con su costo marginal, ¿sí? Por lo tanto, no va a obtener una renta económica, sino que lo que va a obtener, como ya vimos, es como máximo la retribución natural al capital, que está integrada a los costos de la empresa. En el caso de una empresa en monopolio que intercambia o produce en un mercado monopólico, hay en ese intercambio, ¿sí?, en el punto de equilibrio de ese intercambio, donde quedan fijadas cantidades y precios, hay pérdida de eficiencia, ¿sí? Desde el punto de vista social, hay pérdida de eficiencia porque no todo, como vimos hace un rato, no todo el excedente que se genera es explotado por algunos, ¿no? No logra ser captado en su totalidad, ni por los consumidores ni por los productores. Recuerden, igual que el poder de mercado, en el caso de la explotación de excedentes, le permitía también al empresario llevarse la porción más grande del excedente que se generaba en el intercambio, ¿no? Esto era parte de lo que se traducía el poder de mercado de la empresa, ¿no? Se traducía en que podía fijar precios a partir de la restricción de la demanda y además el excedente que lograba captar era siempre mayor el de la empresa que el del consumidor. Sin embargo, el resultado socialmente visto hacía que ese excedente no fuera en su totalidad explotado o captado. Había pérdida de eficiencia. Por lo tanto, decíamos que a nivel general de la sociedad en su conjunto, el equilibrio era un equilibrio Pareto ineficiente, o no era Pareto eficiente. En el caso de un mercado de empresas competitivas, no hay pérdida de eficiencia, eso ya lo vimos al cierre de las elecciones anteriores, ¿sí? Todo el excedente es captado por alguno de los agentes, por los consumidores o por los productores, ¿sí? Y podemos llegar a visualizar o a catalogar el punto de equilibrio en un mercado en competencia perfecta como un equilibrio Pareto eficiente. Recuerden que esa eficiencia tenía, o digamos, esta afirmación tenía algunos reparos en el caso de que tomáramos en cuenta otros agentes que no participaban directamente de la transacción, pero que podían estar involucrados, afectados, ¿sí?, por la misma. La cuarta diferencia que encontramos es que, y que mencionamos un poco al pasar en una de las diferencias anteriores, es que
Fruto de que el precio, en el caso de las empresas monopólicas, es mayor al costo marginal, existe una renta económica. Existen beneficios por encima, ¿sí?, de los beneficios asociados a la remuneración natural del capital. Sin embargo, como ya vimos, también, en el caso de empresas en mercados competitivos, este beneficio, al menos en el largo plazo, la existencia de beneficios en, extraordinarios o rentas o beneficios por encima del beneficio asociado a la retribución natural del capital, ¿sí?, o beneficios mayores a lo normal, es imposible, ¿sí? Las empresas en competencia, al menos en el largo plazo, estos beneficios mayores a los normales desaparecen. Desaparecen las rentas económicas. Pueden desaparecer en el corto plazo, pero si no es en el corto plazo, seguro, ¿sí?, digamos, por la entrada de nuevas empresas al mercado, seguro que este beneficio va a desaparecer. La quinta diferencia es, y las últimas tres, digamos, son diferencias o cuestiones que no las analizamos en profundidad, ¿sí?, en el caso del cierre de ninguno de los equilibrios, ni de bienes diferenciados, ni pero que rápidamente o intuitivamente se pueden comprender. La primera es que en el caso de empresas monopólicas sí existen incentivos para que las empresas publiciten su producto. Y esto es porque a las empresas, en este caso, publicitar el producto lo que hace es estimular o incentivar la demanda por el producto que esa empresa vende y por lo tanto hacen aumentar la demanda, ¿sí? Generan una demanda mayor para el producto que están vendiendo, ¿sí? Por lo tanto, tienen intereses de publicitar, de hacer publicidad de su producto. Pero pensemos esto mismo para una empresa en competencia perfecta. Pensemos para entender esto, las 50 panaderías que teníamos en aquella ciudad pequeña, ¿no?, que estaban todas una al lado de la otra. ¿Cuál podría ser el incentivo para que una de esas 50 panaderías haga publicidad? Bueno, efectivamente ninguno, porque si hace publicidad, lo que esa panadería puede vender es muy poco en relación a lo que se vende en esa ciudad de panes, ¿sí? Y en todo caso, si eso sirve para que los consumidores consuman pan, se va a beneficiar su empresa, pero se van a beneficiar las otras 49 panaderías, sin gastar nada. Por lo tanto, o sea, porque si esta panadería, en función de su publicidad, hace que haya más consumidores de pan, se va a beneficiar ella, pero se van a beneficiar las otras 49. Eso es lo que quiero decir. Por eso decimos que en un caso en competencia perfecta, la publicidad casi que es un bien público, ¿no?, porque todos se benefician de eso, ¿sí? Y por lo tanto, como las empresas, digamos, privadas no producen bienes públicos, los incentivos para tomar este tipo de acciones, incurrir en este tipo de gastos, son nulos. Lo otro es que las empresas monopólicas, y por razones similares a lo que acabamos de ver en términos de publicidad, también pueden incurrir en gastos de lo que llamamos el lobby, ¿no? O sea, incurrir en gastos para que, digamos, se tengan en cuenta sus demandas o sus posiciones relativas a lo que ella quiere hacer, y por lo tanto los gastos en lobbies a veces son el aporte a partidos políticos, ¿no? Para influir de alguna manera en las elecciones y lograr que luego ese partido político eh, tome en consideración las demandas de esta empresa, particulares que pueda tener, ¿sí? Pueden influir, o si no, la legislación para ajustar o generar legislaciones también convenientes para los intereses de la empresa, o también incidir en algún tipo de regulación. Podríamos encontrar muchos ejemplos relativos a esto, ¿sí? Se los dejo librados a su imaginación. Ahí. Sin embargo, en el caso de competencia perfecta, por razones similares a las que acabamos de hablar de la publicidad, obviamente que no van a existir incentivos para que las empresas
en competencia perfecta hagan lo que acabamos de ver que haría una empresa en una situación de monopolio, ¿sí? No va por la misma razón, porque todo lo que haga va a beneficiar a todas las empresas, esa es muy chiquita, y por lo tanto no va a tener ningún incentivo para incurrir en ese tipo de gastos. Y la última diferencia, importante también, y que tiene sus puntos de contacto con las dos anteriores, es si miramos digamos, cuáles son de nuevo los incentivos que puede tener una empresa en el caso de monopolio o en caso de mercado competitivo para invertir en investigación e innovación, ¿sí? Bueno, en el caso de monopolio sí las empresas hacen este tipo de inversiones. Hacen a veces inversiones para modificar los costos de lo que está produciendo, hacen inversiones también en innovación para evitar que este producto sea imitado por otras empresas, ¿sí? O incluso inversiones para seguir garantizando o reafirmando la diferenciación de este producto que producen, ¿sí? En cambio, del otro lado, las empresas en mercado competitivo no tienen, digamos, ningún incentivo para invertir en innovación o diferenciación, porque rápidamente esa innovación se va a difundir y por lo tanto se va a convertir en un bien público y una empresa invirtió y las otras 49, en el caso de las panaderías, se van a beneficiar. Hay algunas excepciones en el caso de que se hagan inversiones para diferenciar productos. Una panadería, supongan ustedes que en el ejemplo nuestro, bueno, quizás haga inversiones para, en vez de producir el mismo pan que producen las otras 49, producir algún pan distinto, ya sea modificando el molde, modificando ingredientes, etcétera, etcétera, que de alguna manera la vaya posicionando ya como una empresa productora de bienes diferenciados y por lo tanto alejándose, ¿sí?, de lo que sería un mercado competitivo. Bueno, bien, con esto cerramos la unidad número 6 y en este caso les voy a dejar un par de juegos, digamos, en vez de ejercicios como hacemos siempre, les dejo un par de juegos para, uno de ellos es este que sin querer pasé recién, por eso se los muestro, hay otro después de este, en donde, como les decía, se pueden entretener buscando las 7 diferencias, como lo que acabamos de hacer entre empresas monopólicas y empresas que trabajan en mercados competitivos. Bueno, hasta el siguiente video de despedida del curso.